acá él escupió en la tierra, hizo un poquito de barro y se lo puso en los ojos, ¿no? Yo hoy leía y me reía de esto, ¿no? Porque hacía una pregunta media, alguno que sea medio cochino, ¿no? ¿Cuántas veces tuviste que escupir en el piso para hacer un poquito de barro? Nadie lo hizo, ¿no? Nosotros somos muy... para hacer barro, ¿no? Imagínense, ¿no? La tierra seca, ¿sí? Entonces Jesús tiene que haber escupido un par de veces, ¿no? Para hacer un barrito y después ponérselo. Técnicas raras, ¿no? Capaz que tendríamos que probar, ¿no? Escupió y hizo lodo y se lo puso en los ojos así. Y en todo esto, ¿ustedes escucharon al ciego decir algo? Hasta este momento. No dijo nada, era un mueble el pobre ciego. Estaba ahí nada más, no dijo, bueno, sí, poneme barro, no, saname Jesús. No dijo nada, los otros lo agarraron de ejemplo, ¿no? Y este dice que pecó él, sus padres, para que esté. Y Jesús ahí al lado, ¿no? Y bueno, habla Jesús y después hizo lodo, se lo puso en los ojos y el ciego, hasta ahora nada, ¿no? Bueno, le puso el barro, anda a lavarte, fue, se lavó y regresó viendo. ¿Cómo? No explica, ¿cómo será? ¿Cómo habrá sido la expresión del hombre ciego? Fue, se lavó y volvió viendo, iría mirando para todos lados, no sé cómo sería, ¿no? Entonces los vecinos y los que le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Otro detalle, no solo era ciego, ¿qué más? Un mendigo, ¿no? Mendigaba. Pues si hubiese sido ciego de una familia rica, capaz que lo hubiesen atendido toda la vida, pero se ve que era ciego de una familia pobre, entonces ¿cuál era la vida y cuál iba a ser la vida de ese ciego? Mendigar. Ahí sentado, ¿no? Gritando que alguien le dé algo, un pedazo de pan. No solo era ciego, sino que encima mendigaba. Unos decían, él es, y otro, a él se parece, ¿no? Ya se ve tan distinto, ¿no? Ya se sanó y ya es tan distinto que era o no era, ¿no? Estaban ahí. Y él decía, yo soy, decía, ¿no? Ya habló. ¿Qué dijo el ciego? Yo soy el que estaba ahí, ciego y mendigando, ¿no? Yo soy, dice él. Yo creo que se miraría el dedo, ¿no? Porque no se lo había visto nunca, ¿no? Entonces, yo soy. Y imagino la cara de la gente, ¿no? Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿No? La pregunta. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. ¿No? ¿Quién hizo esto? Aquel hombre debe haber dicho, uno que andaba por ahí, ¿no? Es que no conocía a Jesús. Pero dijo el que se llama Jesús, ¿no? Él no sabía nada ni de la fama de Jesús, no sabía absolutamente nada de Jesús. Pero dijo, aquel hombre que anda por ahí, Jesús, ¿no? Me echó lodo, me lavé y acá estoy. Dijo, con los ojos así estaría, ¿no? El tipo. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. No sé, me sanó y se fue, no dijo nada más. Y ahí quedó el ex ciego. Quedó ex ciego y ex mendigo, porque ahora tal vez iba a empezar a valerse solo, ¿no? Ahí quedó sano y no sabiendo ni a dónde estaba el que lo sanó. Qué impresionante lo que Jesús hacía. Y se iba. Yo me quedaría, ¿no? Como para que... Yo puse la mano, yo fui el del lodo, ¿no? Jesús sanaba y se... Sigamos, los fariseos interrogan al ciego sanado. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Los fariseos eran los religiosos del momento y eran como, según ellos, eran como el filtro de Dios, ¿no? Todo lo que Dios daba pasaba por ellos y de ahí al pueblo y era así. No había nadie más que supiera más que ellos ni que conociera tanto a Dios como ellos. En teoría, ¿no? Eso eran los fariseos. Eran los que sabían todo de Dios, cómo Dios se movía, cómo hablaba, qué hacía y qué no hacía Dios. Lo sabían los fariseos.
Y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. No era un día de hacer milagros, ¿no? Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Era un capo el ciego, porque cuando empezó a hablar, a mí me gusta tanto como habla. Tenía un poder de resumir las cosas. Porque dice, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Pero había sido ciego toda la vida y no había acá una expresión muy... Yo estaba ahí, ciego, vino, me puso barro y veo, ¿no? Impresionante. A mí me encanta el ciego, me hubiese gustado que le pongan un nombre. Y entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y se armó, ¿no? Había discusión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego otra vez, ¿no? ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Y yo leía y me reía porque yo me lo imaginaba comiéndose un pancho o algo así, ¿no? Mientras los otros discutían, como él estaba disfrutando su nueva vida, ¿no? No tenía tiempo para escuchar a los religiosos. Y entonces le preguntan, ¿y vos qué pensás de...? Y yo me lo imaginaba comiéndose una factura o algo, no sé por qué. ¿No? Y él comiendo así feliz, mirando todo, ¿no? ¿Y vos qué pensás que... ¿Qué pensás que el que te abrió los ojos? Y él dijo, que profeta, ¿no? Yo me lo imagino comiendo. Profeta. ¿No? Me lo imagino, ¿no? Él disfrutando de todo, ¿no? Como sin dándole importancia a la interrogación de los otros, ¿no? Y profeta le dice, ¿no? Pero los judíos no creían que él había sido ciego. ¿Cómo es, no? El tema cuando no queremos creer, no hay con qué darla, ¿no? Y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora, no? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. No se jugaron en nada los padres, ¿no? Se ve que eran medio cortos de palabra la familia, ¿no? Porque sabemos que este es nuestro hijo. Dicen, ¿lo miraron, no? Sí, es nuestro hijo. Se ve que no lo veían hace rato, acuérdense, era ciego, mendigo. No lo veían, no tenían relación con él. Y que nació ciego, dicen, sí, nació ciego, ¿no? Lo afirmaban. Pero cómo ve ahora no lo sabemos. ¿Quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos, dice. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él hablará por sí mismo. Unos capos de esta familia me encanta. Cortitos así resumidos para hablar, sencillos, ¿no? No sé, dice, pregúntenle a él sabe hablar, se va a defender, ¿no? Y lo dejaron ahí. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Estaban todos asustados, ¿no? Estas maniobras religiosas, ¿no? De que si no haces esto como que así, no. Si no cantás de esta manera, no sirve. Si no orás así, ¿no? Yo le contaba a los chicos una vez de que a mí me habían dicho que teníamos que orar 1 hora. Cuando orábamos teníamos que orar 1 hora. No media hora, ni 5 minutos, no, era 1 hora. Porque si no orabas 1 hora, Dios no te escuchaba. Algo así más o menos, ¿no? Y yo oraba 1 hora, mentira, oraba un rato y el resto me lo dormía o qué sé yo, ¿no? Uno leía y no sabías qué hacer, pero vos tenías que completar 1 hora, ¿no? Qué tontera, ¿no? Cuánto tiempo perdido ahí, capaz que esa oración no llegaba ni... Bueno, en fin, eso era lo que me habían enseñado a mí, entonces. Y cosas así, ¿no? Que se nos meten en la cabeza, que parece que tiene que ser así. Dios tiene que hablarle solamente al que está dentro de una iglesia a las 24 horas, si no, no le puede hablar a nadie. Dios tiene que moverse, tiene que ser el pastor o el profeta o el apóstol, porque si no Dios, ¿no? Esas cosas que son nuestras, que no tienen nada que ver con lo que Dios, cómo Dios se mueve, ¿no? Pero bueno, tenían miedo la gente, ¿no? Tenían miedo de los fariseos.
Pero reconocían que el hijo era ciego y que ahora veía. Eso no era innegable lo que Dios hace. Cuando Dios hace algo en el corazón de alguien, es innegable. ¿Amén? ¿O no amén? Cuando alguien viene y te dice, che, que yo te veo distinto, ahí empezás a ponerte contento, ¿no? Cuando nadie te dice nada, bueno, no sé. Pero cuando Dios hace algo, es como que se empieza a notar, ¿no? Dice, entonces, me perdí. Acá, el 23. Por eso dijeron sus padres, ¿qué edad tiene? Pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador, le dicen, ¿no? Entonces él respondió y dijo, miren lo que responde, ¿no? Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¡Qué bárbaro! ¿Qué sé yo? Dice, no sé si es pecador o no es pecador. Yo era ciego, pero ahora veo, dice, ¿no? Y los miraría así, ¿no? Qué bárbaro el ciego este, me encanta. Bueno, él no era ciego ahora, ¿no? Dice, lo cierto es que ahora veo, dice, ¿no? Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les respondió, ya se los he dicho. Y no quisieron oírles, dice, ¿no? ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿Quieren también ustedes hacerse sus discípulos? Le dice, ¿no? Ya era vivo el ciego este. Debe haber sido ciego, pero no era ni un menso, ¿no? Y era rápido así, ¿no? ¿Qué dice que se quieren hacer sus discípulos? Le dice, ¿no? Como que se da cuenta que estaban sorprendidos. Y le injuriaron diciendo, no, enojado, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos, dice. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, dice, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sabéis de dónde sea o de dónde viene, y a mí me abrió los ojos, le dice. ¿No? El ciego, pero qué maravilloso es esto, le dice. Ustedes, le dice, que saben todo, no saben quién es ni de dónde viene, y a mí me abrió los ojos, dice. ¿No? Esto es lo maravilloso, dice. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, dice. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Él daba testimonio de Jesús ya, sin conocerle, diciendo, parece que es alguien que no es pecador, dice, y que hace la voluntad de Dios, ¿no? Se los refriega por la cara, ¿no? A los otros. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y los expulsaron, ¿no? Y acá cuando lo expulsaron, él fue libre verdaderamente, lo echaron de ese mundo religioso, ¿no? Pero el ciego dio testimonio de que de que venía de Dios, no podía ser de otra manera. Y acá Jesús sigue el relato, ceguera espiritual, dice. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ya hablando con Jesús, respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Vieron que nadie le había hablado a él. ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, pues le has visto, y el que habla contigo es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Qué hermoso, ¿no? ¿Se imaginan la situación? ¿Se lo imaginan al lado de Jesús, no? Y Jesús mirándolo cerquita, ¿no? ¿Y crees en el Hijo de Dios? Y él le dice, ¿y quién es? Porque nadie me lo presentó. Y Jesús le dijo, yo soy. Y él dijo, creo, y lo adoró ahí. ¿Cómo lo habrá adorado? Alguien que tiene una idea, ¿qué se les ocurriría a ustedes si estuvieran en la misma situación? ¿Cuál sería su adoración? ¿Irían a buscar la guitarra, un bombo? Se habría postrado. ¿Y otro qué hubiese hecho? Yo lo hubiese abrazado. Yo lo hubiese abrazado, no me hubiese tirado así, ¿no? Y lo hubiese adorado ahí, ¿no? Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Cuando dice los que ven sean cegados, es los que creen ver,
porque nadie o los que no tienen a Dios, a Cristo literalmente en el corazón, no ven. Vamos a otro plano, ¿no? Aquellos que se reconocen ciegos, débiles, sordos, por así decirlo, con todos los defectos, ¿no? Y vienen al Señor de esa manera, son sanados. Y yo decía, Señor, este hombre era ciego de toda la vida y no solo hizo el milagro de que vea, sino que entró en su corazón. No solo fue el milagro, como en otras ocasiones que se sanaban y bueno, y se iban, ¿no? Este fue sano entero porque él mismo empezó a confesar que era hijo de Dios, que venía de Dios, y después cuando Jesús le habla, ¿no? Él le dijo, creo que sos el Hijo de Dios, le dijo, y lo adoró. Fue completo lo de este hombre, ¿no? Tan hermoso. Yo pensaba, Señor, cuánta ceguera tendremos a veces de que no podemos ver al Señor. Es que eso es estar ciego, no poder ver al Señor en nuestra vida, en medio de nuestro entorno, no poder ver al Señor, ¿no? Cuánta ceguera, ¿no? Quiero contar algo que lo tengo en la cabeza, es una anécdota, pero es así. Resulta que yo lo conté a alguien una vez, ¿no? Una vez me fui a la cordillera, tendría 18, 20 años tendría. Me fui solo, así, no sé si fue en colectivo o alguien me llevó y allá estaba, ¿no? Haciendo nada, porque estaba haciendo nada, fui a pasear. Y como siempre andaba sin un mango, ¿no? Seco. Y salgo un día tempranito y tengo varios parientes yo en Esquel. Entonces salí de la casa de una prima y le digo, ¿sabés qué? Voy a usar la bici. Tenían una bicicleta. Así que salí en la bicicleta y iba a visitar una tía viejita que tengo yo por ahí. Y yo iba a ir a tomar el té donde mi tía, porque era obvio que me iba a invitar a té, y íbamos a charlar un poco. Entonces salí y no tomé ni agua, ¿no? En la casa de mi prima a la mañana, me levanté temprano, ni desayuné ni nada. Yo iba con la idea de desayunar con mi tía ahí. Y fui y pasé por la casa de mi tía, pero estaba todo cerrado así. Yo, ¿qué voy a molestar, pobre vieja, no? Voy a andar un rato en bici. Y salí por Esquel, hoy me fui hasta donde está la rural. Vieron que los que conocen la rural está saliendo como para Trevelin, digamos. No sé cómo se llama esa ruta. La que va a Trevelin, bueno. La ruta que va a Trevelin. Entonces llego hasta ahí y hay un senderito por el costado. Hay un senderito, un que otro banquito y lleno de árboles, pinos y esas cosas, ¿no? Entonces yo, voy un poco más allá, ¿no? Y seguí con la bici, ¿no? Y me fui hasta el final, ya no había más caminito. Me voy otro poco más allá, digo, ¿no? Y me fui hasta por allá, que llega un punto que hay como un desvío que sale para el Parque Nacional y el otro que va para Trevelin, ¿no? Y estaba ahí, ¿no? Paré con la bici, ¿no? Y ya, bueno, hacía un poquito de calor, ¿no? Y digo, ¿qué hago? Me voy hasta el lago allá, ¿no? Y son varios kilómetros, encima tenés un par de subidas, ¿no? Bueno, yo voy, digo, no, ¿qué? Si llego, y si no, me vuelvo. Y me largué, ¿no? Y meta pedal nomás. Y empieza a haber una subida, pasás un puente así, que antes era de fierro, así, ahora hay un puente, bueno. Paso por ahí y arranco una subida larguísima, que ahora está asfaltada, pero en esos años era de ripio. Iba con la bici, yo no, le pongo, ¿vieron los cambios livianitos esas de las bicicletas? Y ya iba y no daba más, ya iba muerto. Me entró a agarrar un hambre, pero ¿vieron cuando el hambre que la panza te hace así, ¿no? Ay, no daba, era el cansancio y el hambre que tenía, iba a mitad de camino, me bajé de la bici, la tiré ahí y quedé sentado, ¿no? Y no daba más de hambre, ¿no? Sé todo, no había agua, no había nada. Y por ahí veo un árbol de manzanitas verdes, esas silvestres, pero estaban así chiquititas. Yo me mandé un par de manzanas y cuando las tragué me caían como si fueran piedras adentro así.
Ay, me dolía acá. Ah, bueno, tengo que seguir. Digo, me paro, ¿no? Salgo en la bici. Se nubló de golpe porque vieron que en la cordillera es así. No me va a creer, hermano. Que había un solazo como más o menos la lámpara esta así me daba. Se nubló de golpe y empezó a llovinar. Y yo iba en la bici y no llegaba más allá arriba, ¿no? Iba en la bici, empezó a llovinar y de repente empezó tuc, tuc, tuc. ¿Y se imaginan qué eran? Granizos. Empezó a granizar, ¿no? Tic, 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 ¿no? ¡Fra! Una granizada ahí. Y yo seguía con la bici. Y bueno, a mitad de camino tiro la bici de nuevo porque ya me quería volver, ya me dolía la panza de hambre. Miro así y había una frutita esa, el maqui, ¿no? El del arbolito. Maqui se llama, ¿no? Una frutita así, que es dulcecita, pero es nada más que eso, porque después es pura semilla. Y agarro porque crece como la uva, pero en mucha cantidad, ¿no? Un racimo así, y lo saco y me lo meto en la boca entero, así. Hice así. Y lo masticaba, ¿no? Me lo quedé masticando, porque después tenía que escupir. El de la cordillera sabe que después hay que escupir la semilla, ¿no? Y le entré a dar al maqui, ay, me revolvía la panza del dolor que tenía y el hambre, ¿no? Y ya estaba casi arriba y le seguí dando, ¿no? Pero resulta que vos no es que llegas arriba y hay una bajada hasta el lago allá. Después tenés un montón más hasta llegar a la portada y de ahí como 8 kilómetros más. Y literalmente no daba más. Me tiré en una parte, ¿no? Cuando ya había asfalto. Ah, y iba pasando así, había un puente. Por ahí la gente va mucho a tomar mate y eso. Miro para abajo, no me van a creer, estaban tomando mate unos viejitos ahí. ¿Vieron esas masas dulces? ¿Cómo se llaman? Las de que vienen en los paquetitos. Uy, yo lo miraba por arriba así, casi les voy a pedir, pero hasta ese entonces tenía orgullo todavía, tenía hambre y orgullo. Y casi me bajo a pedirle porque no daba, literalmente no daba más. Digo, nada, me dio vergüenza y seguí, ¿no? Por ahí me quedé sentado al costado, tiré la bici, hice dedo, nadie paró, iba en bici, ¿no? Bueno, iba por allá y me acordé que por ahí cerca tengo unos familiares yo. Que había pasado una sola vez, pero hace un montón de años que había pasado, 12 años creo que tenía, y había pasado ahí y con mis papás porque a mí ni me conocían. Y un campo adentro así, pues, había una tranquera y allá estaba la casita. Y yo dije, sí es la casa y no me acordaba ni el nombre, como para entrar, ¿no? Y quedé ahí, ¿qué hago? ¿Entro, no entro? Pero si entraba, ¿qué iba a hacer? Pedirle algo de comer, me daba vergüenza, pero era tanto el hambre que me mando con la bici para adentro, ¿no? Y no podía pasar, así que dejé la bicicleta, salté la tranquera y pasé la bici porque tenía miedo, ¿no? De que me la lleven. Y en eso vienen un par de perros, ¿no? Así como a que vieron y yo con la bici los hacía así. Ya el hambre me había vuelto corajudo también, ¿no? Ya ni miedo tenía. Y allá sale un tío, era un hombre gordo, grandote, así, no podía acordarme cómo se llamaba. Y viene serio así, ¿no? Y como preguntando, ¿y vos qué saltaste la tranquera, no? Porque la tranquera estaba cerrada. Tío, le digo yo. Lo veo que viene cerca. Tío, le dije, yo soy el hijo de tal. Y enseguida largué ahí a mi mamá, a mi papá. Y el hombre me miraba, ¿no? Y dice, dice el hijo de Alicia y Guido, me dice. Sí, le digo yo, no, hola, ¿qué tal? Nos saludamos un poco. Y me queda mirando como si... Dice, bueno, ¿querés pasar? Dice, bueno, le digo yo. Y me manda para adentro de la casa. Yo dije, que me invite un mate, una torta frita, algo. Yo no daba más. Y me dice el hombre, no se ve que me vio la cara de hambre que traía. Dice, ¿querés tomar unos mates? Y yo no decía nada. Y me dice, ¿o querés un café con leche? Me dice, el café estaría mejor, le digo yo. Y bueno, me preparo un cafecito, ¿no? Y en eso yo miraba para, literal, les digo la verdad, cara dura, pero miraban para todos lados, si tenían algo para comer, que me den algo. Y sale la señora, vieron que en el campo así se hace mucha torta frita, pan, con un pan casero así, alto. Y viene, me pone el pan, manteca, creo que me lo comí entero, me parece. Le di, y ellos me charlaban, ¿no? Y yo le entré a dar. Sí, le decía, qué sé yo que le decía, ni me acuerdo que me preguntaban. Cuando más o menos me llené, empecé a hablar.
qué hambre que tenía. Después agarré viaje porque salí y me fui a donde otros tíos que estaban más lejos, pero ahí ya iba renovado, ¿no? Hambre, ¿no? Tenía tanta hambre que... ¿Qué hizo el hambre entonces en mí? Me sacó ¿qué? La vergüenza. Me vinieron a correr unos perros y que me volvió valiente, ¿no? Lo iba a matar con la bicicleta si venía, pero tenía que llegar hasta la casa. El hambre nos quita el orgullo, literalmente. ¿Alguno tuvo tanta hambre como yo en ese momento? Que le haya pasado andar, bueno, guárdeselo, andar tan hambreado, ¿no? El hambre literalmente nos quita la vergüenza, nos vuelve, ni miedo tenemos, ¿no? El hambre es tan especial. Mi experiencia fue esa. Y siempre que leo un pasaje bíblico me acuerdo de esa situación, de esa hambruna pasajera que tuve. Y cuando leo esto, miren, Hechos 1:6, ustedes van así, ¿qué tiene que ver? No, ahora les cuento. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Les dijo, muchachos, por favor, no se preocupen. Pero recibiréis poder, le dijo. Nada que ver con la pregunta, pero miren lo que le responde. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta la Patagonia, ¿no? Le hicieron una pregunta y no les respondió la pregunta, pero les dijo lo que tenían que saber. Pero recibiréis poder, le dijo, ¿no? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí siguió hablando otro poco. No sé cuánto pasó. 50 días deben haber sido, ¿no? Cuando llegó el Espíritu de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, el 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa en donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y siguen hablando, ¿no? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y cuando yo leo esto, me acuerdo del hambre que tenía. Entonces yo pienso en el hambre, en esa historia que les contaba, y yo pienso en el Espíritu Santo. Yo pienso en que no tenía vergüenza y me acuerdo del Espíritu Santo. Yo pienso de que me volví corajudo, ¿no? Y me acuerdo del Espíritu Santo. Y se me vienen estos textos y junto a esa historia de pasada de hambre y de perder la vergüenza con el ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué tendrá que ver, me dicen ustedes, no? Yo les leía hoy la historia del ciego. Y saben que la historia del ciego que le leí iba para otro lado, pero cuando estábamos en medio del culto, sentía que debía cambiar la predicación. Pero me sirvió lo del ciego para preguntarle si alguno se siente ciego. Aunque tengas 30 años de iglesia, me da lo mismo a mí preguntártelo y a Dios le da lo mismo también, ¿no? ¿Alguno se siente ciego? Alguno puede decir, yo he estado tantos años en el Evangelio y no veo, yo nunca vi a Dios como este ciego, ¿no? Nunca tuve un encuentro tan real que lo comencé a testificar por todos lados, que ni mis padres me apoyaron, pero yo seguí viendo al mismo Jesús. Nunca tuve esa sensación de decir, era ciego, pero ahora veo, ¿no? ¿Alguno se siente en esa ceguera? El Señor va a venir a sanar ciegos hoy, pero no se va a quedar en eso, ¿no? El Señor, a ver, quiero que entiendan esto. ¿Tiene tanto el Señor para mostrarnos y yo voy a estar ciego? Con tanto que Dios quiere mostrarme, yo voy a seguir ciego espiritual, ¿no?
¿Se entiende? Con tanto que Dios me quiere decir, yo voy a seguir sordo sin escuchar absolutamente nada. Tanto que Dios quiere decir a través de nuestras bocas, vamos a seguir siendo mudos. Y así póngale el defecto físico que quiera, la invalidez, qué sé yo, la falta de lo que sea, y vamos a seguir en esa situación. O llega un punto en que Jesús pasa, o llega un momento en nuestra vida en que Jesús pasa y nos ve, y nos pone barrito en los ojos, o hace algo. ¿Llegará ese momento para nuestras vidas? ¿O estamos ya tan llenos de Dios que no necesitamos absolutamente nada de Dios? ¿Será así? ¿Será que no necesitamos porque ya estamos tan repletos de Dios? Miren, sí necesitamos. Sí necesitamos. Y no solo por nos, sino porque hay detrás nuestro toda una familia. Primos, tíos, y al lado nuestro vecinos, y más allá barrios enteros, y mirando más allá un valle entero que tiene que ser lleno de la palabra de Dios, y más aún de la palabra y del Espíritu Santo.